Estamos de regreso aquí a Periodismo a Ras de Suelo de 3 a 5 en este espacio de Ricardo Rafael. Los saluda Jesús Escobar Tobar a través de la Octava, el canal 8.1 de su televisión abierta, en el 88.1 de frecuencia modulada, así como también en nuestras diferentes plataformas. Ya le adelantábamos al inicio de este espacio los invitados, los analistas que tendremos para usted, y ya desde hace mucho tiempo colaborando con Ricardo Rafael. Usted lo puede incluso leer en el portal Sin Embargo, siempre con un agudo análisis crítico, interesante por donde se le quiera ver, el maestro Jorge Javier Romero, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Encantado, por supuesto, de estar aquí. Jorge, un primer año de Andrés Manuel López Obrador, un presidente con un estilo de gobernar diferente a lo que hayamos visto en los últimos sexenios, un hombre que se tardó 3 intentos en llegar a la llamada silla del águila, diría el maestro Carlos Fuentes. ¿Qué te dejan estos 12 meses? Pues en efecto han sido 12 meses trepidantes, conflictivos, para mí con muchos claroscuros, que tienen por supuesto 2 elementos que no podemos perder de vista. Una economía que no creció, un año de estancamiento mayor que el que habíamos tenido ya desde hace 35 años, y una violencia que no cesa. Entonces, esos 2 elementos me parece que marcan el año, sin duda alguna, y son los 2 problemas principales que enfrenta el gobierno. Pero por el otro lado tenemos un presidente que sigue teniendo una enorme popularidad. Precisamente por lo que tú decías, por un estilo diferente, ¿no? Está rompiendo la solemnidad tradicional, el acartonamiento a la que nos tenía acostumbrado el presidencialismo mexicano, sobre todo en la época del PRI, pero incluso ya los 3 presidentes posteriores a la transición, como se le llama este cambio, ese sí, de régimen que ocurre con la pérdida del monopolio político del PRI en 2000. Ese acartonamiento político, esa lengua de madera de los políticos, López Obrador la rompe y habla con un lenguaje mucho más popular, está mucho más cerca de la gente, tiene un estilo que busca la cercanía y la sencillez, y quiere marcar la diferencia diciendo, bueno, aquí se acaba la burocracia dorada, aquí se acaba la presidencia alejada de la gente. Y esto, por supuesto, le ha redituado en términos de popularidad. El presidente que no baja del 60% de popularidad un año después de su toma de posesión. ¿Hasta cuándo le va a alcanzar esta popularidad si los resultados siguen siendo malos, sobre todo en estos 2 temas? Él está apostando a que la economía se reactive a partir de un crecimiento de la demanda agregada a partir de sus programas sociales, que son esencialmente las transferencias en efectivo. Eso no se ha notado todavía en la economía. Puede haberse notado en el apoyo político que tiene entre los sectores que ya están recibiendo estos apoyos. Y frente a esta popularidad enorme del presidente, también se está desarrollando una oposición muy enconada, porque el estilo del presidente también es un estilo de polarización, ¿no? Es decir, todo el tiempo es este tipo de lenguaje de lo que se llama populismo, donde se establece una diferencia clarísima entre quienes están con el gobierno y quienes están en contra, y todo el tiempo se califica a los que están en contra como conservadores, como los que se resisten al cambio, los afectados por el cambio. Y esto está generando una polarización social que puede tender a agudizarse. No puedo perder de vista que ayer, frente a la gran manifestación en torno a su llamado primer informe, aunque yo ya no sé cuántos primeros, terceros informes ha hecho, está también la manifestación que fue del Ángel al Monumento a la Revolución, que sigue siendo una manifestación de sectores más bien privilegiados que se sienten afectados por la política del gobierno, pero que no ha dejado de crecer. Esa oposición al gobierno que se empieza a manifestar cada vez con más agudeza. Y es un reflejo de la polarización que el propio presidente ha generado, ¿no? Jorge, hay un tema que tú lo acabas de mencionar, la seguridad. El presidente de la República dice, no voy a repetir los errores que se cometieron en sexenios anteriores, no voy a replicar la estrategia de Felipe Calderón ni la de Enrique Peña Nieto, me voy a ir a las causas, estoy combatiendo el lavado de dinero. Pero cuando uno se entera de Culiacán, la familia de Barón, ahora lo que pasó en Coahuila,
queda esta sensación de que el presidente de la República, de que el gobierno no saben cómo hacerlo y de repente nos dicen es que me heredaron un desastre. Es cierto, el país era un desastre, pero supuestamente ellos sabían a lo que se iban a topar. Así es, y el presidente antes de tomar posesión había anunciado un cambio radical de estrategia que además le había concitado apoyos importantes que se manifestaron en votos de acabar con la militarización del país. No lo hizo así, lo que hizo fue crear un nuevo cuerpo que es un cuerpo militarizado. Finalmente la Guardia Nacional no es más que la reproducción de la estrategia de militarización de la seguridad y a pesar de que ayer, y lo ha dicho en otras ocasiones, reiteró que su estrategia es distinta porque no está dando instrucciones de ir a aniquilar a los delincuentes y acusó abiertamente a Felipe Calderón de haber ordenado una estrategia de este tipo, el hecho es que no ha trazado tampoco su gobierno una estrategia clara de contención de la violencia que se complemente con, eso sí, estaría muy bien que se avanzara en la persecución del lavado de dinero, que se fuera a buscar, a atacar a los delincuentes en su base sustancial, que es el control de los mercados. Pero también ha tenido enormes contradicciones, porque a pesar de que parte de su gobierno ha manifestado que van a avanzar hacia una estrategia distinta en política de drogas que acabe gradualmente con la prohibición, el presidente sigue reproduciendo un estereotipo frente a la cuestión de las drogas. Ayer dijo que lo que había que hacer era bajar el consumo de drogas para reducir la violencia, cuando en México el consumo de drogas no es un problema de salud pública. Claro. No tenemos un problema de salud pública asociado al consumo de drogas. Los porcentajes de consumo, según la última encuesta nacional de adicciones, son muy bajos. Se puede administrar ese problema desde la política de salud siempre y cuando se invierta adecuadamente, con buena estrategia de prevención, que la campaña actual del gobierno no es una buena estrategia de prevención, y el presidente sigue reproduciendo estereotipos que estigmatizan el consumo y que no contribuyen realmente a un cambio de política de drogas que ataque el problema central, que es quitarle el mercado a los delincuentes. Hay que quitarle ese mercado porque ese mercado es todavía la principal fuente de ingresos de la delincuencia organizada. Y entonces, pero hasta ahí no quiere avanzar el presidente. Y luego, lo que vemos reflejado en el presupuesto es que se están cortando recursos a los programas de fortalecimiento de los cuerpos locales de policía, que pues todos los estudios lo que muestran es que la estrategia que realmente sirve para reducir la violencia es la construcción de policías profesionales, técnicamente capacitados y que además sean vigilados por la sociedad, que sean transparentes, abiertos. Y eso estamos atrasadísimos en México. Ese diagnóstico se tiene desde hace mucho tiempo y sin embargo gobierno tras gobierno se ha evitado hacer lo que se tiene que hacer y se ha seguido apostando por la militarización. Y en eso este gobierno no ha cambiado, aunque diga que las órdenes que tienen los militares ahora son distintas. Jorge, el tema de la polarización social, de repente parece que el sexenio de Peña Nieto no existió, que nos brincamos del 2006 de Felipe Calderón al 2018 de Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos topamos realmente con esta polarización del país o nos topamos con dos grupos, dos sectores, dos clases incluso que vienen enfrentadas desde el 2006 y que no han podido subsanar, no han podido, como se diría coloquialmente, sanar heridas? Bueno, sin duda alguna ahí hay un resentimiento del presidente frente a lo que él considera que fue un fraude en 2006, a pesar de que toda la evidencia muestra que no hubo tal. Fue una elección muy cerrada y muy conflictiva. El presidente sigue reproduciendo esa idea del gran fraude y sigue hablando de que con él se van a acabar los fraudes electorales. Ahí está esa herida abierta. Pero hay una cosa que es importantísimo resaltar. El país es un país escindido. Es un país, no escindido de ahora, es escindido desde su nacimiento. Es un país que tiene 50% de la población en pobreza y 25%, poco menos, de población en extrema pobreza. Esa es una herida social que, por supuesto, gobierno tras gobierno no se ha logrado resolver, no se ha logrado curar, y el presidente la sabe aprovechar muy bien, sabe dirigirse a los que tradicionalmente han estado excluidos. Y eso es una de las cosas que hace que tenga la popularidad que tiene. Tiene un mensaje de inclusión, eso es una cuestión positiva que no se puede negar. Sin embargo, en ese mensaje de inclusión también incluye el denuesto
a los que han tenido tradicionalmente el poder. Y eso no contribuye a construir una nueva comunidad nacional, ¿no? Claro. Jorge Javier Romero, como siempre, de verdad es un placer escucharte, Muchas leerte gracias, y platicar ahora. Jesús, encantado como siempre. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, por supuesto, tenemos mucho más aquí en este espacio de Ricardo Rafael. Nos toca todavía analizar lo que tiene que ver con la política migratoria. Vamos a profundizar un poco más.